Hola mis amigos de Latinoamérica, en este video, a pedido de mucha gente, voy a hacer los mismos ajustes del otro video donde hacemos los ajustes de high pass y low pass, solo que de los amplificadores full rango. Ahora vamos a hacer el mismo ajuste donde se empieza la respuesta, donde termina la respuesta, de los amplificadores de la línea bass. Aquí, como ejemplo, tenemos un bass 400, pero podemos hacer el mismo ajuste en todos los amplificadores de la línea bass. Así tenemos los bass desde el bass 400 hasta el bass 30K. Y tenemos también las líneas Smart Bass. Así tenemos los modelos 3, 5 y 8. Y también en la línea de Big Boss Bass, donde tenemos también las líneas 3, 5 y 8. Entonces, el mismo ajuste que vamos a hacer aquí sirve directamente en estos todos amplificadores. Todos esos amplificadores son expertos, son hechos para uso exclusivo en bajos, en subwoofers. Entonces, vamos a hacer un ajuste sencillo aquí, donde se empieza la respuesta, donde termina la respuesta, usando un multímetro común True RMS. Y aquí vamos a usar también una consola mezcladora con player para conectar un mobile a ello. Así vamos a tener el señal que quiero para hacer el ajuste, que necesito las frecuencias. Y este va a tener la función de una radio. En su auto va a usar una radio. Pero aquí podemos usar la consola mezcladora como una radio. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar exactamente el sistema por el Subsonic, que es donde empieza la respuesta del amplificador. Aquí vamos a poner, por ejemplo, una frecuencia de 25 Hz. Entonces voy a hacer el corte, empezar el corte en 25 Hz. Entonces, para esto, vamos aquí. 25 Hz. Vamos a poner aquí un sinal de 10 voltios. Tenemos aquí un sinal de 10 voltios. Ahora vamos $10 vamos aquí en Subsonic y vamos a variar su señal, aquí su ajuste hasta llegar a 7 voltios. En la práctica tenemos 7 voltios. Entonces, aquí mi Subsonic está ajustado. Ahora vamos a ajustar el low pass, donde termina la respuesta. Vamos a poner en 80 Hz. De la misma manera, vamos aquí, vamos a elegir la frecuencia de 80 Hz. 80 Hz. Vamos a poner aquí para tener un señal de 10 voltios. 10 voltios. Vamos aquí en su low pass y poner en 80 Hz. Vamos aquí para 7 voltios. Y listo. Tengo aquí entonces un ajuste de 25 Hz hasta 80 Hz listo en el amplificador. Así puedo usarlo para diferentes tipos de bajos, principalmente en bajos más pequeños o también para bajos donde tengo la sintonía del sistema en
este ancho de respuesta de 25 Hz hasta 80 Hz. ¿Ok? Muy importante aquí, porque trabajamos de 10 voltios para llegar en 7 voltios. Punto importante, los crossovers de los amplificadores Taramps tienen su arquitectura en Butterworth. Así, en el punto de corte, en la frecuencia de corte, tengo un factor que puedo multiplicar por la frecuencia. Entonces, ese factor, por ser un amplificador, por ser un crossover Butterworth, este factor es 0,7. Entonces, voy a poner 10 voltios, multiplico por 0,7, tengo 7 voltios. Entonces, en este punto, en la frecuencia que elegí, puedo encontrar perfectamente el punto aquí en los crossovers. ¿Ok? Entonces, muy importante, esos ajustes, como vimos, es muy sencillo hacerlos con solamente un voltímetro True RMS sencillo directamente en el amplificador, ya instalado sin los altavoces. Consigo directamente hacer los ajustes de manera muy sencilla. ¿Ok? Así como vimos, es sencillo hacer los ajustes y usar el crossover del propio amplificador. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Si te gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.